La Celeste va al Mundial de Qatar. Terminó la fase de la eliminatoria para el Mundial. Uruguay, ustedes lo saben, ya desde hace unos cuantos días está clasificado, pero la Celeste no solo va a visitar y a correr detrás de la pelota en estadios sumamente modernos allí en este país de Oriente, sino que de alguna manera la Celeste ya estuvo ahí. Estuvo levantando estadios, estuvo trabajando en la construcción. ¿Y por qué decimos todo esto? Bueno, porque nos da mucho gusto empezar este contacto de Zoom con el ingeniero Fernando Zima, que es director de proyectos de Schleich Bergermann Partner, una empresa alemana que estuvo involucrada en la construcción de 3 de los principales estadios y uno de ellos que es único en la historia de los mundiales. Fernando, muchas gracias por estos minutos. Bienvenido a Sobre Ciencia. Gracias a vos, gracias por la invitación. Un placer. Fernando, ustedes como empresa y tú personalmente estuvieron trabajando, involucrados, y un montón de veces estuve en Qatar, en la construcción de los estadios Al Tumama, Al Bayt y fundamentalmente esta cosa única que es el 974. Sí, en la empresa tuvimos la posibilidad de participar, de ser los proyectistas de la estructura de 4 de los estadios, participar en otro como especialistas en la estructura móvil de la cubierta, y yo personalmente participé en 3 de ellos, en 3 estadios como tú ya mencionabas, el de Al Bayt, Al Tumama y el 974. Está bien. Omití decir, pero no me quería detener mucho en eso, que ya en tiempos anteriores estuviste involucrado en la remodelación del Maracaná, por ejemplo, y no es nuevo, digamos, tu cercanía con este tema de los grandes coliseos de esta época. Sí, comencé trabajando en esta empresa en Brasil para los estadios de la Copa y más específicamente también para los estadios de los Juegos Olímpicos en Río. Ahí comenzó un poco, ya tenía algo de experiencia también, pero ahí comenzó mi experiencia con Schleich Bergermann Partner. Antes de ir a Qatar y continuar con los estadios para Qatar que recién mencionábamos. Yo me voy a detener bastante en esta conversación en el último estadio que mencionamos, el 974, porque ya no es solamente un lugar ultramoderno donde uno puede ver su deporte favorito, en este caso el fútbol, sino es una materialización de conceptos que yo la verdad que no estoy muy familiarizado. Arquitectura azul, arquitectura verde, sostenibilidad llevada a su mayor expresión y la solución de un problema que hemos visto en muchos países, esos estadios que después quedan y no se usan. Exactamente, sí. Uno de los problemas que siempre ocurre con estos eventos es que se tienen que construir estadios, por ejemplo, para la Copa del Mundo, 7, 8, en el caso de Brasil, 2 estadios, y lo que se busca siempre es que sean estadios que luego se utilicen, que no, las ciudades que son sedes no quieren quedarse con un estadio que luego es un elefante blanco, que está subutilizado o inutilizado. Con algunos casos concretos típicos son el Nido de Pájaros en Beijing o el Estadio Olímpico de Montreal, ¿no? que han dado más problemas y han sido un elefante blanco que nunca se ha utilizado realmente. Pues todas las ciudades que son sede ahora quieren evitar ese problema, y está también el tema de la sostenibilidad, que cada vez es más importante hoy en día, es algo fundamental a tener en cuenta cuando se diseña. Aquí la cuestión fue resolver un problema. Qatar ya tenía en proyecto y en desarrollo 7 de los estadios para la Copa del Mundo, le faltaba un estadio para cumplir con los requerimientos de FIFA del mínimo número de estadios, y se buscó una solución que es muy innovadora, que nunca se ha hecho antes, que es un estadio completamente desmontable, que luego de la Copa del Mundo se va a desmontar de la forma que fue planificado. Permite que se pueda reutilizar completamente en otro lugar, se desmonta completamente y se lleva a otro lugar, o inclusive se puede reutilizar como, digamos, partir en diferentes venues para tener un número más grande de venues. Por ejemplo, es un estadio para 40.000 personas, pero se puede llegar a dividir en un estadio de fútbol para 20.000, en un estadio de tenis para 10.000, y así sucesivamente. Entonces está planificado de esa manera desde el comienzo. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es el paradigma de la sostenibilidad con el reuso, por la reutilización de las estructuras. Y esto no ha sido, que estadios o estructuras modulares se han planificado durante mucho tiempo a menor escala,
y es algo que se conoce bastante, pero al nivel de estos eventos y a nivel de la Copa del Mundo específicamente nunca se había hecho. ¿Sí? Un estadio de esta magnitud, completamente desmontable, es la primera vez que ocurre. Inclusive es una patente hoy en día que tenemos en Slagbergerman junto con los arquitectos que desarrollaron la idea de Language de Barrio, un estudio español, con el que trabajamos bastante. El estudio español, ustedes desde Alemania, el montaje en Qatar, lo estamos viendo en imágenes, y el hecho, además de irlo pintando de distintos colores cada módulo, hace que uno no pueda evitar pensar en un estadio de Lego, ¿no? Sí, es un Lego gigante, básicamente. Si te imaginas, la estructura metálica que ves ahí fue construida en Vietnam completamente. Los contenedores, todo el programa arquitectónico dentro del estadio, que es sumamente complejo, un estadio para la Copa del Mundo es sumamente complejo arquitectónicamente como programa. Todos los programas se resolvieron con contenedores estándar de tráfico marítimo adaptados, ¿sí? Y se fabricaron completamente en China. Tanto la estructura como los contenedores se planificaron de manera que se puedan montar. Lo que se hizo únicamente en Qatar fue montarlo. Eso, desde el punto de vista de la sostenibilidad, toda la fabricación de la estructura fue hecha en fábricas, lo que quiere decir que no hay desperdicio. Aparte de la sostenibilidad está en que no hay desperdicio durante la construcción, lo que ocurre normalmente en la construcción tradicional, donde tenés hormigón, donde tenés acero y hay mucho desperdicio. Pues ahí se logra una optimización en ese sentido, y además se desarrolló el proyecto de manera de cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad desde el punto de vista de certificación. Fernando. Sí, perdón. No, te escucho. Lo que se hizo luego fue simplemente montar ese Lego gigante en el lugar final, en Qatar. Y la idea es que después de los 6 partidos que va a ser sede, se desmonte y, ya te digo, se resolverá. Y la sostenibilidad que tiene este estadio, que se verá inclusive dependiendo del número de reusos que tenga el estadio, pues la huella de carbono será cada vez menor, ¿no? Está bueno. Fernando, vos eras habitué del Ámsterdam en tus años montevideanos. ¿Qué puede pasar si ves que en alguno de los estadios en los que estuviste involucrado termina jugando Uruguay? Bueno, sería una emoción muy grande, ¿no? Ya me pasó que lo vi jugar a Uruguay en Maracaná en el 2014, lamentablemente perdimos, pero sería una emoción muy grande porque inclusive en estos estadios le dediqué muchísimo tiempo así en el lugar. Por ejemplo, pasé 4 años trabajando en el estadio de Al Bayt, que es el estadio que es bastante conocido ya. Fue inaugurado en noviembre pasado para la Copa Árabe y será sede del partido inaugural y sede de una de las semifinales. Bueno, sería verlo por lo menos en esa semifinal a Uruguay jugar, sería algo muy, muy emocionante, ¿no? Y bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Fernando Sima, muchas gracias por estos minutos, por este contacto, que en una hora bastante tardía allí en Berlín. Y bueno, ojalá que la próxima nota sea porque estrenó la Celeste el campo de juego. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Ojalá que sí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Y bueno, cerramos este Sobre Ciencia de hoy, que quisimos sumarnos, ¿no?, a esta alegría que tenemos todos por volver a la cita mundialista, pero vamos a irnos como comenzamos, hablando de tuberculosis. Vamos a compartir un video que se produjo en el Institut Pasteur de Montevideo y describe el trabajo de los investigadores Joaquín Hurtado y Gonzalo Greif sobre un proyecto de investigación que busca detectar mejor las variantes de la bacteria que causan la tuberculosis. Muy claro, muy comprensible. Nos vamos con esto y nos vemos la semana que viene. ¿Por qué una enfermedad que es curable desde hace más de un siglo hoy sigue causando millones de muertes en el mundo?
Eso sucede con la tuberculosis, una infección respiratoria que en Uruguay afecta a unas 1000 personas cada año y provoca la muerte de unas 100 anualmente. ¿Y qué puede hacer la ciencia hoy para combatirla? La tuberculosis es causada por una familia de bacterias llamadas Mycobacterium tuberculosis que se transmite cuando una persona sana inhala los aerosoles que genera una persona enferma cuando habla, tose o canta. Ya hay registros de tuberculosis desde la antigua Grecia, pero fue en 1884 cuando el médico Robert Koch identificó la bacteria causante y permitió el desarrollo de tratamientos antibióticos. También llevó en 1925 a la creación de la vacuna BCG, la primera y única que previene la tuberculosis. En los enfermos, la tuberculosis provoca mucha tos, dolor de pecho, además de cansancio, fiebre y pérdida de peso. Una vez detectada, se puede curar si se diagnostica a tiempo, pero el tratamiento dura varios meses. Quienes se contagian pueden infectarse con distintas variantes de la bacteria, pero hay algunas que pueden provocar una enfermedad más grave. Además, si bien puede tratarse con antibióticos, con el tiempo y a veces el mal uso de ellos, aparecen variantes que se vuelven resistentes y los fármacos ya no pueden curarla. Por eso, el Institut Pasteur de Montevideo, junto con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, llevaron adelante un proyecto para desarrollar un nuevo método que permite conocer qué variante es la que afecta a la persona que sufre de tuberculosis e identificar si puede curarse con los antibióticos que se usan habitualmente o se requieren otros específicos. El nuevo método se basa en analizar material genético de la bacteria del paciente y compararlo con el genoma de las diferentes variantes de bacterias para saber cuál es. Para poner a punto este método y conocer la situación de la enfermedad en una de sus poblaciones más vulnerables, los científicos estudiaron 60 personas con tuberculosis en las cárceles de Uruguay. Mediante el análisis, encontraron que en estos pacientes predomina una variante de la bacteria que casi no está presente en la población general. De este modo, conocer cuáles son las variantes que circulan en nuestra población es muy importante para ayudar a definir políticas sanitarias, controlar la transmisión de la enfermedad y monitorear resistencia de fármacos.